Primero pide, que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este candado marca Abus que me envía mi amigo Michael Poti314. Muchísimas gracias, Michael. Es un Abus número 45 de 40 milímetros con 4 pernos y me lo envía con una nota. Me dice que es una apertura muy divertida, que tiene mucha rotación y nos propone un reto que sería mostrar una apertura sin falso colocado, sin caer en un falso colocado. Bien, lo que solemos hacer con cerraduras con spool, como es este caso, es buscar un falso colocado para trabar los spool por su parte más estrecha y cuando los toquemos nos provoquen una rotación que nos diga qué sucede en la cerradura y nos facilite colocarlos. Pero existe otra manera de conseguir la apertura y muchas veces es más lógica, más rápida y más eficaz. He hecho este pequeño dibujo para poder explicar qué es lo que sucede. Como veis, estos serían pernos, contraperno tipo spool, contraperno normal, los muelles y la línea de corte. En la posición inicial lo que tenemos es el spool que coincide su parte más estrecha con la línea de corte. Así es imposible que los spool estén pidiendo, siempre va a pedir el perno normal que tiene toda su longitud con la misma anchura. Esta. El spool siempre tiene esta distancia como margen de movimiento. Cuando lo empujemos notaremos el muelle, por eso decimos que no está pidiendo. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto porque lo que marca el orden de colocación en el perno normal, suponiendo que es todo de la misma anchura, que es regular, sería esta anchura y en el spool sería esta anchura de aquí. Si cuando tocamos el spool y notamos el muelle seguimos empujando, llevaremos la línea de corte hasta la parte más ancha y veremos que sí que pide el spool. Eso va a ser así siempre que no sea el primer perno el que pide. Si es el primer perno el que tiene que ser colocado en primer lugar, porque su anchura aquí, vamos a suponer que solo influye la anchura en el orden de colocado, aunque sabemos que no es así. Su anchura aquí es mucho mayor que la del resto de spool en su zona más ancha, entonces no podríamos hacer este tipo de apertura. Pero en el resto de casos vamos a ver cómo si seguimos empujando los spool, a pesar de que notamos el muelle, veremos cómo piden y se puede colocar todos los spool y colocar el perno normal en último lugar. Así lo que conseguimos es no pasar por el falso colocado que provoca el perno de guarda y la parte estrecha de los spool. Bien, espero que se haya entendido. Lo que vamos a hacer con este candado va a ser primero una apertura normal buscando el falso colocado y luego una apertura sin colocar en primer lugar el perno de guarda. Vamos a ver que siempre se provoca un pequeño falso colocado y una ligera rotación, pero yo creo que es eso lo que está pidiendo Michael. Si no es así, que nos lo comente y vamos a ver si lo conseguimos. Vamos allá. Bueno, como veis está cerrado. Es un candado que abre fácilmente, no tiene dificultad. Voy a utilizar este tensor casero
y este gancho largo de Sparrows, ya que el bocallave es un candado pequeño, pero el bocallave es recto, como podéis ver, y muy amplio. No hay ningún problema en trabajar desde la parte de abajo. Vamos allá. Hacemos zoom. En primer lugar vamos a hacer una apertura como se haría normalmente. El primero pide, lo empujamos y al colocarlo cae en falso colocado. Segundo no pide, tercero pide, da rotación, es un spool, lo colocamos. Volvemos al primero, que es el perno de guarda, y ha saltado. Lo colocamos y vuelve el falso colocado. Segundo nada, tercero nada. Cuarto, hace un clic y se acentúa el falso colocado, da rotación, un clic y lo habríamos colocado. Ha vuelto a caer el primero, que es el perno de guarda. Lo empujamos y vuelve el falso colocado. Vamos ahora al segundo. Al tocarlo se acentúa el falso colocado, da rotación, lo colocamos y vuelve a caer el primero, que es el perno de guarda. Colocamos el primero, ahí está, ups, y tendríamos la apertura. Esta sería la manera en la que solemos hacer la apertura, ya que nos resulta muy fácil identificar los spool. Vamos a ver si conseguimos cerrarlo. Ahí está. Nos permite identificar los spool cuando piden en qué orden, es mucho más fácil. Ahora lo que vamos a intentar va a ser colocar los spool sin pasar por el falso colocado. Volvemos a empezar, el primero pide, pero lo vamos a dejar, no lo vamos a tocar. Sabemos que está pidiendo porque está trabado en su parte más ancha, pero vamos a tantear los spool. Primero no pide, lo subo, ahora sí. Habéis visto que siempre hay una pequeña rotación, ya que pasamos de la parte estrecha a la parte ancha. Hace un clic y se coloca, segundo pide, un clic y se coloca, tercero, lo empujo hasta que pide, un clic y se coloca, segundo, se ha caído, un clic, tercero parece que está, segundo, vamos a ver el primero, un clic, segundo, un clic, tercero, parece que ahora sí, segundo, tercero y cuarto estarían colocados. Hemos obligado los spool hasta llegar a su parte más ancha, hemos empujado hasta colocarlos y ahora vamos a colocar el primero, y si ya están todos colocados debería de abrir el candado. Ahí está. Colocando el primero, abriría sin pasar por ese falso colocado. Habéis visto que siempre hay una pequeña rotación, como al colocar un aserrado, pero hemos evitado pasar por el falso colocado. Esto, con candados o cerraduras que tienen spool, que son muy difíciles de colocar, cada vez que colocamos uno saltan los demás, salta el perno de guarda, estamos todo el rato colocando un spool y perdiendo otros. Esta sería una técnica muy a tener en cuenta, ya que nos va a permitir no caer en el falso colocado, ir colocando los spool, retocándolos hasta que quedan todos colocados, sin ese movimiento tan grande que es generalmente el que nos tira a los otros pernos, y conseguir la apertura de una manera más fácil. Es una técnica que deberíamos de practicar y de hecho debería ser la manera en que procedemos habitualmente, aunque es más fácil buscar el falso colocado y por eso lo hacemos así. Bueno, pues espero que sea esto lo que pedías, Michael. Hazlo saber, a ver
qué te ha parecido. Y esta habría sido la apertura de este Abus 4540 sin caer en falso colocado. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.